Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Santo Evangelio. Hoy vemos el capítulo 7 de San Juan, capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos lo buscaban para darle muerte. Tremendo, ¿no? Darle muerte. En esta quinta sección del Evangelio tenemos casi 4 capítulos. En ellos se recoge la actividad de Jesús en Jerusalén durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, cuando sube de nuevo a la ciudad santa. En contraste con el significado de esta fiesta tenía por los judíos, Jesús es presentado como el Mesías que instaura un nuevo orden salvífico centrado en la gracia superior al que existía entre los israelitas, centrado en la ley. En efecto, la verdad de la gracia viene por Jesucristo, dice San Juan, capítulo 1, 17. Se afirma que Jesús ha sido enviado por el Padre y se habla del envío del Espíritu Santo. Jesús es juez que perdona a la mujer adúltera, es el capítulo 8, y es luz del mundo que devuelve vista al ciego de nacimiento, pero que condena en cambio a los que no quieren ver, el capítulo 9. Él es la puerta por la que entra en la vida eterna y el buen pastor que da su vida por todos los hombres. Capítulo 10 de San Juan. Entonces aquí son varios capítulos que dan varias cosas importantes. Jesús predica un nuevo orden de salvación, que es la gracia, la santificación hecha con su sangre. Reafirma que es el enviado del Padre, va a mandar el Espíritu Santo, capítulo 7, que es luz del mundo, capítulo 8, y que finalmente es la puerta para entrar y el buen pastor para entrar en el cielo. Y entonces vamos ahora a ver este asunto. Entonces, después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos lo buscaban para darle muerte. Bien, ahora esta gente, ¿por qué quiere cometer este crimen contra un inocente? Y porque ellos piensan, con su grandísima cabeza, piensan que Jesús no sigue la ley, por lo tanto anda mal, por lo tanto, y hasta van a tacharlo de blasfemo. El problema es que no escuchan, no analizan, tienen sus ideas preconcebidas y después arman todo un drama para llegar a un crimen. Por eso hace falta, cuando uno no está seguro, suspender su juicio. No se trata de ser ciegos, pero también no sabemos todo, por lo tanto tenemos que ser pacientes para conocer el fondo del problema antes de dar una decisión. ¿Cuántas veces uno hace juicios temerarios de los más absurdos? ¿Por qué? Porque así pensamos y así deben ser las cosas. Y por desgracia hoy, debido a que no hay temor de Dios, mucha gente realmente miente, difama, acusa sin ningún problema. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos, sus discípulos, sus parientes cercanos: sal de aquí y vete a Judas para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace esas cosas en secreto, si pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo, pues ni sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre está pronto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta, y yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Una vez que sus hermanos subieron la fiesta, entonces subió él también, no manifiestamente, sino en secreto. Y los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había entre las muchedumbres gran cuchicheo acerca de él.
Los unos decían es bueno, pero otros decían no, seduce a las turbas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de él por temor a los judíos, porque habían dicho el que lo acepta como Mesías queda excomulgado, queda excomulgado. Entonces estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, tercera de las fiestas prescritas por la ley, se celebraba en fines del verano con gran solemnidad para dar gracias por los últimos frutos de la tierra y pedir la lluvia para la próxima sementera. Era la que más concurso de peregrinos atraía, porque la bonanza del tiempo estival facilitaba la navegación de los judíos de la diáspora. Diaspero en griego es sembrar, diáspora son los judíos dispersos. Fueron dispersos ya unos 732 a.C. cuando tomaron los asirios a Samaria. Después fueron llevados a Babilonia en 586 o 87 a.C., pero todos no regresaron, no regresaron. Y cuando regresaron en Tierra Santa en 539 con los persas, una parte quedó en Mesopotamia, en Babilonia, y después se dispersaron en todo el imperio persa y griego con Alejandro Magno después de los años 330 a.C. Entonces muchos judíos de la diáspora, de los dispersos en el imperio, en esta época ya es imperio romano, venían a hacer sacrificios, culto en Jerusalén. Por eso había mucha gente en fiestas de los tabernáculos. Aquí San Juan recuerda la falta de fe en Jesús por sus propios parientes y la negativa del Señor a buscar un triunfo humano y temporal. Entonces, ¿qué le dicen sus disque hermanos, sus parientes cercanos? Hemos dicho la última vez que en hebreo, arameo, hermano es muy amplio, mientras que en español es muy ¿cómo se llama? Muy claro. En arameo, hebreo muy amplio. Hermano puede ser tío y sobrino, como por ejemplo Abraham y Lot. Abraham y Lot son tío y sobrino. Capítulo 13-14 del Génesis dice hermano. Llaman hermanos toda de la raza, los paisanos, todos son hermanos. Se llaman hermanos también los parientes cercanos, todos los que son descendientes del mismo tronco, mismo abuelo, hermanos, y también, claro, los hermanos carnales. Entonces, los protestantes, cuando les interesa, toman las cosas muy a la letra, dice hermanos, entonces, María tiene otros hijos. Espere, primero, la Biblia no fue escrita en español, y segundo, vamos un poco a profundizar. Y tercero, no hay ningún versículo de la Biblia que diga María tiene otros hijos. Por lo tanto, hermanos, en el sentido hebreo, estamos de acuerdo. San Pablo, cuando habla que Cristo apareció a 500 hermanos al mismo tiempo, pues dígame por favor, si 500 son hijos de la misma mujer, seamos poco sensatos también. Es fácil, cuando les interesa a la letra, hermano ya. Y cuando dice esto es mi cuerpo, no, esto simboliza. Sí, esto es, cuidado, eso es más cosa, ¿no? Cuando dice el Espíritu Santo, ¿a quienes los pecados quedan perdonados? No, yo me meto con Dios, no con el hombre. Pero si Dios dio al hombre este poder, ¿entonces qué? Entonces que realmente es una locura. Entonces aquí dice, estos parientes cercanos, estos familiares, sus hermanos, le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces, entonces quieren los aplausos, quieren que uno de su familia sea aplaudido, grande, etc. Todos buscamos estas cosas, ¿no? Pero Jesús no quiere un éxito, un triunfo humano temporal. Los parientes de Jesús reconocen que Él es capaz de realizar obras maravillosas, sin embargo no creen. No entienden el verdadero significado que entrañan esos signos. Esto enseña que los milagros no bastan por sí solos para creer.
Los milagros no bastan por sí solos para creer. Profundizamos un poco más este tema de los hermanos debido a tanta gente que se deja engañar por desgracia. Entonces profundizamos un poco más este tema de los hermanos de Jesús. En San Mateo 12, 46 a 50 hay cosas interesantes. Quienes aceptan a Jesús y hacen la voluntad de Dios Padre son considerados por Él como su propia familia. No sin razón Jesús no habla de Dios o del Padre de los cielos, sino de mi Padre que está en los cielos. Hacerse discípulos de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Por eso las palabras de Jesús siempre se entendieron como un elogio de la fidelidad de Santa María y nunca un reproche. Cuando dijeron unos amigos de tu madre, tus hermanos, tus parientes, tus primos te buscan, ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces aquí es bueno saber esto, ¿no? Entonces, no es que rechaza a su madre, cuidado, no la rechaza, al contrario. Esto es lo que en ella ensalza el Señor, que hizo la voluntad de su Padre, no que su carne engendró la carne. Mi madre, a quien proclamáis dichosa, lo es precisamente por su observancia de la palabra de Dios, no porque se haya hecho en ella carne el verbo de Dios y haya habitado entre nosotros, sino más bien porque su fiel custodio del mismo verbo de Dios que la creó a ella y a ella se hizo carne. Dice esto San Agustín. Entonces cuando uno es fiel a Dios, bien, entra en la familia de Dios. La expresión hermanos de Jesús se refiere a sus parientes. En los idiomas antiguos, hebreo, arameo, árabe, etc., era normal que se utilizara este término para indicar a los pertenecientes a una misma familia, clan, incluso tribu. En familia, clan o tribu. Es muy amplio. Siempre la Iglesia ha profesado con plena certeza que Jesús no ha tenido hermanos de sangre en sentido propio. Es el dogma de la perpetua virginidad de María. Jesús no tuvo hermanos de carne, de sangre, en sentido real, verdadero. Entonces, pero no le importa a los protestantes, con tal que puedan atacar a la Virgen. Claro, el diablo ladra por su boca, ¿no? Ladra por su boca. Entonces nuestro Señor no quiere subir a Jerusalén, a pesar de que sus familiares sí buscan este triunfo, digamos, fácil, gratis de un cierto modo, sí. Pero también dice algo interesante, dice, vayan ustedes, mi tiempo no ha llegado, el mundo no puede aborrecer a vosotros, pero a mí me aborrece porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Allí también es algo interesante. El mundo no aborrece a unos y aborrece a otros. ¿Y por qué aborrece a estos otros? Porque cuando uno da testimonio de la verdad. Y por desgracia a veces esta cosa puede ser dura. ¿Por qué mataron, por ejemplo, todos los mártires? ¿Por qué toda la persecución en el tiempo romano, por ejemplo, hubo los regímenes anticristianos, revolucionarios, masónicos, comunistas? ¿Por qué tanta persecución? Porque no quieren escuchar la verdad. Ese es el problema. Para ellos las cosas deben ser como ellos quieren y punto. Pero si no es así, imagínense en qué están. Entonces a veces uno, por ser cristiano, no está de acuerdo con aborto, homosexualismo, modas escandalosas, pecados escandalosos, unión libre, adulterio, etcétera, etcétera. Uno queda señalado. No es que uno se ha hecho algo malo,
Es que la gente que quiere estas cosas malas, que las acepta, que les hace suya, entonces quiere que uno esté de acuerdo con ellos. Y si uno no está de acuerdo, lo señalan, lo tratan de fanático, lo tratan de retrógrada, lo tratan de antiguito, lo tratan no sé qué, pero hay cosas, no es cuestión antiguito, modernito. La cosa más nueva es el periódico de hoy, y mañana es ya viejo. No sirve. Todos los siglos fueron modernos. Todos los siglos. Entonces nosotros ¿qué? Por gracia hoy la gente confunde adelanto, digamos, científico, etcétera, con adelanto espiritual, moral, de virtudes. Confunden esas dos cosas. No es porque estamos en el siglo XX que hay cosas que deben ser normal. Por ejemplo, destrucción de la familia, matar niños en el seno materno, disque casar hombre con hombre. Esto no es moderno, es súper antiguo esto. ¿Qué hacen los paganos? Esas cosas. ¿Qué pasó casi 2000 años antes de Cristo con Sodoma y Gomorra? Estas cosas. ¿De qué murió el Imperio Romano? Precisamente de la inmoralidad, del homosexualismo, del aborto, de la inmoralidad, de la infecundidad, de todas esas cosas. Cuidado, no es que son cosas nuevas, al contrario, con la caída del cristianismo, más bien con la descristianización de los pueblos por los gobernantes anticristianos que hicieron todo para intoxicar al pueblo cristiano, quitar la educación a la iglesia para poner una educación, digamos, liberal, atea, sin Dios, amoral o inmoral. Llegamos a esto, pero esto va a llevarnos ¿a dónde? Yo nunca vi gente cristiana que se confiesa, comulga, reza, practicar el evangelio, hacer crímenes, o al menos no tan grandes, pecados no tan grandes. ¿Quiénes son los que están en la cárcel? No son los católicos que cada domingo se confiesan, comulgan, ¿no? ¿Quiénes son los corruptos? ¿Quiénes son los que hacen abortos? ¿Quiénes son los que abandonan su esposo o esposa? No son los católicos practicantes, Entonces la gente mezcla, digamos, ¿cómo se llama? El avance técnico que lo debemos a la civilización católica. De hecho, la Iglesia católica hizo posible estos descubrimientos científicos. Tenemos que reclamar esto, ¿no? ¿Quién fundó las universidades? ¿Quién enseñó a leer y escribir los pueblos? ¿Quién guardó los conocimientos científicos acumulados en la antigüedad antes de Cristo y fue comunicado durante la invasión bárbara, etcétera? Es la Iglesia, son los monjes, son los monasterios. Entonces, confundir el adelanto científico y la situación moral con lo mismo, no. Estamos en el siglo XXI o seamos en el siglo 51, nada cambia. 2 y 2 son 4, eso nada cambia. El bien es bien, el mal, y los 10 mandamientos son válidos para todos los siglos. Es verdad que hubo tiempo, gente pensaba robar que era bueno y honroso, como unos pueblos bárbaros, matar, para ellos era honroso. De hecho, el deporte de esta gente era cortar cabezas, jugar fútbol con las cabezas. Sí, pero no es que porque es correcto. Hubo tribus también, especialmente en México, pobrecitos, tan caídos en la decadencia espiritual y ciegos, que comían carne humana y sacrificaban gente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice la verdad, bien, está aborrecido porque da testimonio de la verdad. Cristo dice: yo doy testimonio contra él, contra el mundo, de que sus obras son malas. Por eso el mundo los aborrece. En este capítulo 7 de San Juan, versículo 10, una vez que sus parientes subieron a fiesta a Jerusalén, entonces él también subió, no manifiestamente, sino en secreto. Curioso, ¿no? Un benefactor de la humanidad, el que pasó haciendo el bien al pueblo, bien, tiene que ir en secreto. ¿Por qué? Porque lo aborrecen, porque lo tacharon de algo que no es y lo persiguen, lo persiguen. Subió en secreto a la fiesta, dice
Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había entre las muchedumbres gran cuchicheo acerca de él. Los unos decían, es bueno, pero otros decían, no es bueno, sino seduce a las turbas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de él por miedo, por temor a los judíos. Judío equivale aquí a los que conspiraban contra Jesús. Es ordinario en San Juan el sentido pejorativo de la palabra. Entonces, aquí judíos habla de los adversarios de Cristo. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Curiosamente, en secreto sube y finalmente va a enseñar. Admirábanse los judíos diciendo, ¿cómo es que no habiendo estudiado, sabe letras? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Quien quiera hacer la voluntad de él conocerá que si mi doctrina es de Dios o si es mía. El que de sí mismo habla busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué buscáis darme muerte? ¿Por qué buscáis darme la muerte? Entonces Moisés les dio la ley y no cumple la ley. La ley, noten esto, es la expresión de la voluntad de Dios. Y vosotros no la guardáis, por eso no entendéis mi doctrina. Entonces el problema no es Jesús, son ellos. Debido que la expresión de la voluntad de Dios es la ley, y ellos no guardan la ley, entonces no siguen a Dios, y por eso no entienden la doctrina de Cristo. Entonces no tienen un corazón puro, no tienen un corazón puro, ese es el problema. Entonces en este capítulo 7 de San Juan, dice, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Quien quisiera hacer la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o es mía. Entonces Jesús posee la dignidad y la potestad de ser el revelador del Padre. Los judíos que no habían visto a Jesús en las escuelas de los maestros de ley, se maravillaban y se plantean una pregunta con malicia disimulada. ¿Cómo sabes las letras sin haber estudiado? Le acusan de ser un falso profeta. Jesús aprovecha la ocasión para afirmar que su doctrina proviene de Dios, pero señala también para discernir ese origen divino si se requiere rectitud de intención para entender a alguien, no hacer juicios temerarios, hace falta tener rectitud de intención. Además propone un criterio para reconocer la legitimidad de su actuación. Él no se adjudica la grandeza y la solemnidad de su doctrina, ni lo extraordinario de sus obras, sino que busca solo la glorificación del Padre y expone la doctrina que le ha sido entregada. Siguiendo el ejemplo de Cristo, la Iglesia en su actuación apostólica no busca su triunfo humano, sino el bien de las almas y la gloria de Dios. Dios es glorificado plenamente desde el momento en que los hombres reciben total y conscientemente la obra salvadora de Dios que completó en Cristo. Así, por dicha actividad apostólica, se cumple el propósito de Dios al que Cristo, obediente y amorosamente sirvió para gloria del Padre, que le envió, a fin de que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo y se codifique en único templo del Espíritu Santo. Dios quiere que todos los pueblos sean cristianos. Entonces Jesús afirma que su doctrina viene de Dios. ¿Y qué dice la gente? En lugar de entender, de escuchar, de analizar, va a atacar a nuestro Señor de una manera muy fea. Lo tachan de tú estás poseído del demonio. ¿Quién busca darte muerte? Entonces aquí algo horrible. 7:20. La muchedumbre respondió, tú estás poseído del demonio,
quien busca darte muerte. Es el demonio quien le sugiere esa manía persecutoria que le lleva a pensar tales despropósitos. Así pensaba la muchedumbre ignorante de lo que pasaba entre bastidores. Entonces mire, el demonio sugiere a la gente esta mentira, esta calumnia, esta acusación, y la gente repite que estas calumnias inventadas por los enemigos de Cristo, los fariseos. Yo cuando veo a alguien siempre habla del demonio, bien, yo pienso que está bajo el flujo del demonio. Sí. Mire, el demonio es el demonio quien sugiere esa manía persecutoria que se lleva a pensar tales despropósitos. Así pensaba la muchedumbre ignorante de lo que pasaba entre bastidores, entre los fariseos que sembraban esas ideas. El pueblo sigue, y hay del que lo engaña, del que niega. Respondió Jesús y les dijo: una obra he hecho y todos se maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que procede de Moisés, sino de los padres, y vosotros circuncidáis en día de sábado. Su nombre recibe la circuncisión el sábado para que no quede incumplida la ley de Moisés, porque os irritáis contra mí, porque he curado del todo a un hombre en sábado. No juzguéis según las apariencias, juzguen según la justicia. No juzguen según las apariencias, juzguen según la justicia. Eso también es algo muy, muy importante. Versículo 25. Nosotros podemos hacer lo mismo, juzgamos según las apariencias, siempre. Cuidado. Por eso, cuidado en los juicios. Cuidado. Versículo 25 del capítulo 7 de San Juan. Decían pues algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan matar? Y habla libremente, no le dice nada. ¿Será que de verdad habrá reconocido las autoridades que es el Mesías? Siempre las autoridades, y es verdad, uno tiene que hacer confianza en las autoridades, pero cuando las autoridades tienen mal el poder, todo el pueblo queda confundido, engañado. Ese es el problema. Entonces ellos hacen confianza en sus autoridades y tiene razón. Por eso hay de las autoridades que utilizan más mal el poder. 27. Pero de este sabemos de dónde viene. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pero de ese sabemos de dónde viene. Mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. Otra interesante. El Mesías será hijo de David, pero aparecerá en el mundo por caminos misteriosos, con lo que autorizará más su persona. Así no podrán decirle: ¿no es esto el hijo de José? Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo: vosotros me conocéis, sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Y yo le conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Este versículo 29 del 7 es importante. Jesús contrapone su origen humano a su misión divina. Y yo lo conozco porque procede de él y él me ha enviado. Buscaban pues prenderle, pero nadie le ponía las manos, porque aún no había llegado su hora. No había llegado la hora de Cristo. Veamos un poco la explicación. San Juan muestra cómo los de Jerusalén tenían dudas sobre quién era Jesús, aunque sabía que el Mesías nacería en Belén, de la estirpe de David. En aquel tiempo algunos pensaban que el Mesías se mantendría oculto hasta el día de su manifestación. Jesús pide que juzguen rectamente, descubran su poder salvador, que intenten comprender el sentido profundo de sus obras. Como consecuencia se produce el intento de detención, porque los judíos querían agarrarlo, ¿no? Porque los judíos entendieron que Jesús se hacía igual a Dios, y esto era considerado una blasfemia que según la ley debía ser castigada con la muerte por lapidación. Levítico 24:15. El que blasfemaba era apedreado.
No es la primera vez que San Juan refiere la austeridad de los judíos, ni será la última. Subraya esta austeridad porque así se dio de hecho y quizá también para resaltar la libertad de Jesús, que cumpliendo la voluntad del Padre se entregará en manos de sus enemigos cuando llegue su hora. El Señor no hace referencia a la hora en que se le obligará a morir, sino a la hora en que se dejará matar. Esperaba el tiempo en que había de morir, como esperó también el tiempo en que había de nacer, dice Santo Agustín. El recto conocimiento de la sombra de Jesús es el primer paso para llegar a creer en su condición divina. Entonces, analicen esto. El recto reconocimiento de las obras de Jesús es el primer paso para llegar a creer en su condición divina. Aceptar a Jesús lleva consigo las exigencias de una conversión moral y mental. El que quiera pues entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, ha de procurar conformar con Él toda su vida, dice Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. Noten esto. El que quiera entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, ha de procurar conformar con Él toda su vida. Y esto vale para todo, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Si no seguimos el Evangelio, si no cumplimos el Evangelio, si no practicamos lo que dice el Evangelio, nunca tendremos la paz tranquila, la tranquilidad interior. Pues vamos a terminar este capítulo. San Juan 7:31. De la multitud muchos creyeron en Él y decían: el Mesías cuando venga hará más milagros de los que éste hace. Entonces hay gente de buena voluntad que está creyendo. Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él, y enviaron los príncipes, los sacerdotes y los fariseos alguaciles para que le prendiesen. Ay, cómo están vigilando, ¿no? Cómo violan la ley, no les importa, pero a este hombre sí les importa, porque no entra en su cuadro, ¿no? Manda policía para agarrarlo. Dijéronse entonces los judíos: ¿a dónde va a ir este? Entonces mandaron policías. Dijo entonces Jesús: aún estaré con vosotros poco tiempo, me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Dijeron entonces los judíos: ¿a dónde va a ir este que nosotros no hayamos de hallarle? ¿Acaso quiere ir a la dispersión de los gentiles, de los paganos, y enseñarles a ellos? ¿Qué es esto que dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir? El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso también es muy importante, beba de la verdad y de la gracia. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir, del Espíritu Santo, los que creen en Él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo va a venir el día de Pentecostés y ahí transformar a los apóstoles, y los apóstoles van a comunicarlo con la imposición de mano, que es la confirmación. De la muchedumbre, algunos que escuchaban esas palabras decían: verdaderamente que este es el profeta, el anunciado por Moisés. Otros decían: ese es el Mesías. Pero otros replicaban: ¿a causa del Mesías puede venir de Galilea? Otra idea preconcebida. Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos. Volvieron pues los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Respondieron los alguaciles: jamás hombre habló como este. Quedaron fascinados, pobrecitos de ellos. Ellos son funcionarios, no saben qué está pasando, pero quedan realmente en admiración. Jamás hombre alguno habló como este. Pero los fariseos le explicaron: es que también vosotros os habéis dejado engañar. Mire, otro juicio temerario, siempre juicio temerario.
ya deciden que hay un engaño, entonces ya se hace engaño. Lo que dicen no forma. ¿Qué es la verdad? Es la realidad, lo que dice en lo real. Mi palabra no vale nada en la medida que no corresponde a la realidad. ¿Acaso algún maestro, magistrado o fariseo ha creído en él? Sí, hubo al menos Nicodemos. Pero esta gente que ignora las leyes son unos malditos. Ahí está su problema. Y bien, los sencillos sí reciben luz de Dios, los orgullosos no. Y tratan de malditos a la pobre gente, el creyente, ¿no? Les dijo Nicodemo, el que había ido antes a él, que era uno de ellos. Acá Nicodemo interviene. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle y sin averiguar lo que hizo? Le respondieron ellos, ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. Y se fueron cada uno a su casa. Pobres de ellos, si bien esto va a terminar muy mal, porque el Viernes Santo van a exigir su muerte, van a exigir su muerte en la cruz, y finalmente dirán que su sangre caiga sobre nosotros. Todo esto vino de una mala voluntad inicial, de unos juicios temerarios, preconcebidos. Terminamos esto con una cita de San Crisóstomo. He aquí que los fariseos o los escribas no sacaron prueba ni al contemplar los milagros ni al leer las escrituras. En cambio, los enviados por las autoridades sin estas ayudas fueron captados por un solo discurso. Los fariseos que conocen las escrituras, las profecías, no entienden nada, y esos pobres policías escuchan un discurso y como son gente de buen corazón, entienden. No solamente es de admirar su prudencia, porque no necesitaron de signos, sino que fueron conquistados por la sola doctrina. No dijeron en efecto jamás hombre alguno ha hecho tales milagros, sino jamás hombre habló como este. Es de admirar también su convencimiento. Van a los fariseos que se oponían a Cristo y les hablan de esta manera. Entonces, como lección, digamos, cuidado a los juicios temerarios. Esto realmente hace mucho daño y puede llevar a grandes crímenes. Que Dios nos preserve de todo esto.